Carolina Jaume desmintió a Mayra Salazar sobre el contenido de la agenda que tendría nombres de operadores de Javier Jordán, administrador de los bienes del narco Leandro Norero. Televistazo explica cuáles son los otros personajes de la farándula criolla mencionados por Mayra Salazar en el caso Metástasis. Un deslave ocurrió en La Gasca, en Quito, en el mismo sector en el que hace 2 años murieron 27 personas y hoy dejó daños y un fallecido. El Frente de Seguridad reforzará sus operativos en 4 provincias para capturar a los cabecillas de las bandas del crimen organizado. Los adultos que deseen completar los estudios de bachillerato pueden inscribirse hasta el 30 de abril para cursar en modalidad virtual. Haití no logra instalar un nuevo gobierno y en la práctica quienes mandan en la calle son los grupos criminales que controlan 90% del territorio. El robot gigante que por 4 años atrajo a los japoneses se despidió en un show con 1000 drones y fuegos artificiales. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Iniciamos con un recuento de las versiones en el caso Metástasis convocadas para este martes. La actriz Carolina Jaume desmintió a Mayra Salazar sobre el contenido del cuaderno que le entregó en el año 2022. En la versión que rindió esta tarde en la Fiscalía dijo que le sorprende que sea un elemento del proceso. Aseguró que no conoce a Javier Jordán, pero sí a otra procesada en el caso Metástasis. Jacqueline Rodas escuchó su versión. La actriz Carolina Jaume rindió su versión en el caso Metástasis y negó lo dicho por Mayra Salazar en su testimonio anticipado. Jaume contó que conoció a Salazar en 2017, pero nunca fue su amiga cercana, y que en 2022, cuando su ex esposo Alan Senk la demandó y fue presa a la penitenciaría de Guayaquil, recibió la llamada de Salazar. Me sorprendí que sea ella y me dijo: Carolina, no te preocupes, vas a poder llamar a tu mamá. Tu detención ha sido ilegal y tengo entendido que ya tu familia te buscó abogados. Así que quédate tranquila en la oficina, que todo va a estar bien. No te preocupes. Mientras estuve en la cárcel no volví a hablar con Mayra Salazar. Salí ese mismo día, el día 20 de diciembre del 2022, a las 8:30 de la noche, gracias a un habeas corpus. Jaume contradijo a Mayra Salazar, quien aseguró que le entregó una agenda que contendría información de operadores de Javier Jordán, que temía por su vida y que la haga pública si le llega a pasar algo. Según Jaume, se la dio porque leyó el número de cuenta bancaria y la clave de su ex esposo. Días después de salir de prisión, mucha gente fue a visitarme a mi casa. Una de ellas, Mayra Salazar, a quien yo le di el cuaderno de Avengers, con una sola finalidad. Ya que vi que tenía algún tipo de poder, me pudiera ayudarme a saber si las cuentas aún existían, a ver cuánta plata tenía, para yo poder plantear un juicio de incremento de pensión alimenticia hacia mi ex esposo. No volví a saber del cuaderno ni de Mayra Salazar hasta que la vi en noticias a Mayra, que estaba detenida. Me apené por ella, obviamente, y mi gran sorpresa fue que el cuaderno de Avengers, con la cuenta privada de mi ex esposo, ha sido utilizada como un elemento importante dentro del caso Metástasis, cuando ha sido utilizada con otro fin, y no por el cual yo se lo di. Jaume indicó que no conoce a Jordán y de los procesados del caso Metástasis ubica a Glenda Ortega, jueza que emitió su boleta de detención y ahora está presa y procesada. Y Carolina Jaume llegó a la Fiscalía acompañada de su abogado y aseguró que su convocatoria es una cortina de humo porque su nombre vende más que el de Mayra Salazar. Luego de su versión dio declaraciones a la prensa. Fabiola Santana con el informe. La actriz y presentadora Carolina Jaume llegó a la Fiscalía en Quito media hora antes de su versión prevista para las 4 de la tarde. Estuvo acompañada de su abogado Francisco Onofa. Estas fueron sus primeras declaraciones ante las preguntas sobre el caso Metástasis. Que no tengo ni la menor idea de lo que está pasando. ¿Tenías alguna relación con Norero o con los del caso Metástasis? No lo conozco. Y consideró que su llamado es una cortina de humo. O sea, mi nombre vende más que el de Mayra Salazar, creo yo, ¿no? Luego de casi 3 horas salió de la Fiscalía y dio declaraciones. Estoy aquí dando la cara, no debo nada,
Fui nombrada por Mayra Salazar días pasados, a mi sorpresa también como la de ustedes. Yo le entregué la agenda con otros fines que no tienen nada que ver con el señor Javier Jordán. Nunca en mi vida he conocido a Javier Jordán, ni al señor Norero, ni a nadie involucrado en este caso. Y mi único favor a Mayra Salazar fue: averíguame cuánta plata tiene, que quiero pedirle más plata a mi ex esposo. Esta fue una de las 8 versiones convocadas para este martes en el caso Metástasis. En la mañana compareció Javier Novillo, alias Novita, abogado del narcotraficante Leandro Norero, que negó reuniones y pagos a fiscales y jueces a cambio de asesoría y beneficios judiciales para el narco. Los otros citados, entre ellos operadores de Norero, según la Fiscalía, no rindieron su versión porque no acudieron o tuvieron problemas de conexión. En su testimonio anticipado, Mayra Salazar mencionó a 4 mujeres de farándula que tendrían nexos con personajes vinculados al caso Metástasis. Entre ellas, Carolina Jaume, quien viajó a Quito para rendir su versión esta tarde. Luisa María Heredia con el informe. Fue a raíz del testimonio de Mayra Salazar que 4 mujeres de la farándula ecuatoriana fueron relacionadas con el caso Metástasis. Se trata de María Fernanda Pincay, Ángela Orellana, Yuleisi Coca y Carolina Jaume, quienes, según dijo Salazar, tienen vínculos con algunos de los integrantes de la trama. Ella contó que cuando trabajaba como relacionista pública en TC Televisión conoció a Pincay, modelo e influencer. En febrero de 2021, ella la invitó a un cumpleaños. A la misma celebración le pidió que vaya también Ángela Orellana, quien ha participado en realities y es presentadora. Al llegar me percato que en el mismo lugar se encontraba María Fernanda Pincay. Señor juez, el homenajeado era el señor Fabián Gilmar Camposano Bustamante, que como aporte en este testimonio entrego que la señora María Fernanda Pincay, a partir de esa fecha hasta la actualidad, es su pareja sentimental con la cual procreó 2 hijos. Fabián Gilmar Camposano, alias Yankee, según la teoría del caso, se encargaba de la comercialización y el envío de droga en la red de Leandro Norero. Sobre Yuleisi Coca, también influencer y cantante de reggaetón, Mayra Salazar señaló que es esposa de alias CC. Señor juez, también debo manifestar que el día de hoy en este testimonio entrego la identidad de alias CC, el mismo que corresponde a los nombres de Carlos Perea, de nacionalidad colombiana, esposo de Yuleisi Coca, modelo, chica reality y cantante, a quien también conozco por mi actividad profesional. Alias CC es mencionado en las conversaciones extraídas del celular de Norero, que forman parte del expediente del caso Metástasis. Quiero plata, ñaño. Estoy que gasto full con los abogados y no tengo efectivo. Todo está en bienes. Imagínese yo, los Mejías me deben 140 y 65 tíos CC. La procesada confirmó que ambos son dueños de una discoteca ubicada al norte de Guayaquil, en la que también trabajó como relacionista. Discoteca que en 2023 sufrió 2 atentados. Y recordó que en diciembre de 2022 ayudó a una amiga que estaba presa a que no sea ingresada a un pabellón peligroso hasta que se resuelva su situación jurídica. Era la actriz Carolina Jaume, quien estuvo detenida 24 horas. Al salir le entregó a Salazar una agenda. Es ahora que estoy privada de mi libertad que he entregado esa agenda a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Javier Jordán, quien también se encuentra procesado en el caso Metástasis. Y por ello Jaume fue convocada por la Fiscalía a dar su versión. Causó revuelo la disposición de periciar 11 links, entre ellos la cuenta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, en la red social X. La Fiscalía confirma la materialización de los enlaces, pero aclara que no hay indicios que relacionen al titular del Legislativo con el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes y el caso Purga. Informa Jacqueline Rodas. Este lunes, Televistazo informó que la Fiscalía dispuso una pericia de 11 publicaciones y links, entre ellos la cuenta del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en la red social X, tal como consta en el numeral 9 de este impulso fiscal público enviado a las partes procesales. Al dar clic en el enlace, este lleva directamente a la cuenta del funcionario. Sin embargo, luego la Fiscalía publicó este mensaje con el sello de falso. Al consultar a la institución, explicaron a Ecuavisa que lo que califican de falso es el mensaje de la cuenta B. Byron que cita la noticia de Televistazo. El presidente Kronfle lo entendió de otra forma y escribió: basta de mentiras. La propia Fiscalía desmiente publicación de la nota presentada en Ecuavisa.
Luego del revuelo causado por esta diligencia investigativa del caso Purga, la Fiscalía reconoce en sus mensajes que la pericia tiene como objetivo materializar los links en los cuales se encuentra la cuenta X de Henry Kronfle. En esa segunda publicación, la institución precisó que no es una intervención a la cuenta del presidente de la Asamblea y que no hay indicios que señalen su participación en la causa por la que se procesa al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. En el mismo impulso fiscal, también se pide periciar este mensaje de la cuenta Jaime Vélez 86, que en enero pasado publicó uno de los casos por los que se acusa a Muentes de tráfico de tierras, señalándolo como asesor de Kronfle. El Frente de Seguridad priorizará 4 provincias de la costa ante el repunte de la violencia criminal en la última semana. La orden del gobierno es detener a los cabecillas de las bandas en territorios de esa región. Paul Romero con el informe. El gobierno priorizará las operaciones militares y policiales en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos por el incremento de homicidios durante el feriado de Semana Santa. Este martes el presidente Daniel Noboa se reunió con los ministros del Frente de Seguridad en Manta, en donde anunció mayor contundencia de la fuerza pública para frenar la violencia criminal. El incremento de los homicidios intencionales son, según dijo, una represalia de los grupos delincuenciales para debilitar al gobierno a 19 días de la consulta popular. Estos grupos narcoterroristas que nos han querido amedrentar, que nos han querido molestar y hacer ver ante la ciudadanía como que no estamos teniendo resultados. Tratar de engañarla para que voten que no en una consulta que les afecta profundamente. Tenemos que actuar con mayor contundencia y tenemos que dejarle muy claro a cada uno de estos terroristas que jamás daremos un paso atrás. La orden del Ejecutivo al mando militar y policial es intensificar las operaciones para detener a los cabecillas de los grupos delincuenciales que asesinaron a 137 personas en la última semana, según información oficial de la policía. Vamos a actuar en mucha fuerza en ciertas áreas y de manera muy determinada en lo que tiene que ver con la identificación de los cabecillas, de los focos infecciosos socialmente que nos están dando estos desafíos a la sociedad para poder vivir en paz. Desde enero, el Frente de Seguridad identificó a 61 personas consideradas de alto valor que constan en la lista de los más buscados y 238 de intermedio valor. De ese grupo, 88 están detenidos. El último, alias Comandante Vicente, el pasado sábado, integrante de los Lobos y considerado artífice de la minería ilegal en Ponce Enríquez. Según el comandante de la policía César Zapata, desde noviembre de 2023, cuando se creó el bloque de seguridad, se ha logrado contener la violencia. Tenemos una reducción de 766 muertes violentas en las 18 semanas de su gestión, señor presidente. Para mejorar los resultados, la policía creó la Fuerza de Investigación contra la Extorsión con más de 200 uniformados. El Consejo Ampliado de Municipalidades pidió al gobierno un análisis de riesgos para determinar qué alcaldes necesitan resguardo policial. Adriana Bermeo cubrió la reunión y explica lo que se determinó. Con un listón negro en señal de luto por el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, 24 alcaldes que conforman el máximo órgano administrativo de la Asociación de Municipalidades del país, AME, se reunieron entre ellos la mañana de este martes en Quito. Tras 2 horas de reunión, el Consejo Ampliado resolvió solicitar al gobierno un análisis de riesgo de los alcaldes del país para que se defina quiénes necesitan seguridad. El Estado resguarda a 30 alcaldes de los 50 que la han solicitado, pero según la AME, 150 alcaldes más han expresado la intención de tener custodia oficial. En el encuentro, los funcionarios mostraron su preocupación por el programa para la gobernanza local y seguridad ciudadana que promueve el gobierno, porque no fueron tomados en cuenta para elaborar este plan. No tienen certeza sobre lo que implica y tampoco conocen el presupuesto ni los plazos para ejecutarlo. El tema de la logística. No hay cómo hacer patrullaje si no tienen patrulleros, si no tienen diésel, si no tienen el equipamiento correspondiente, si no tienen todos los insumos necesarios para que la policía esté en territorio. La reunión duró 4 horas y en la parte final, los alcaldes dialogaron sobre las asignaciones presupuestarias que el gobierno adeuda y propusieron que esas transferencias sean hechas en forma directa a los municipios sin pasar por el Banco Central que a sus ojos retarda el trámite. Los alcaldes se convocaron para una marcha pacífica por la seguridad este 10 de abril en Quito.
La violencia en Haití no cesa. Grupos criminales que dominan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, intentaron asaltar el Palacio Nacional. Se enfrentaron con la policía, dejando heridos a varios uniformados. Autoridades locales buscan formar un gobierno de transición ante la falta de presidente y un primer ministro. En medio del desorden político se ha extendido además la vigencia del toque de queda. Una balacera ocurrida en la tarde anunciaba otra jornada violenta en Puerto Príncipe. Era el ataque contra el símbolo del poder político perpetrado por una coalición de bandas armadas. Las detonaciones junto al Palacio Nacional se escuchaban a distancia y la gente iba de un lado a otro para huir de las balas. La policía repelió el ataque y aunque el enfrentamiento dejó algunos heridos, en las calles y callejones de la capital permanecen los cuerpos de personas asesinadas en incidentes ocurridos horas antes. Naciones Unidas califica la situación de Haití como un cataclismo, agravado por la huida de 3.600 presos de las cárceles, todos miembros de grupos criminales. Puerto Príncipe está casi toda en manos de esas bandas y las pocas autoridades civiles que integran un consejo de ministros intentan contener la violencia, extendiendo, por ejemplo, por 3 días más el toque de queda nocturno que inicialmente debía terminar anoche. El primer ministro Ariel Henry, autoexiliado en Puerto Rico desde hace un mes, ha prometido renunciar formalmente apenas esté listo un consejo presidencial de transición, pero el nuevo organismo no se ha integrado todavía. Mientras tanto, la principal organización criminal intenta hacerse con el poder. El grupo G9 está dirigido por un ex policía, Jimmy Sericier, alias Barbacoa, que ha gestado la invasión a los principales espacios de gobierno. Quiere dominar la nación, pero ha ofrecido un diálogo a cambio de mantener cierto nivel de control en un país donde 5 millones de personas están en crisis y necesitan ayuda humanitaria para alimentarse. Y más de 300.000 han sido desplazadas de sus hogares. La pesadilla volvió a los barrios La Comuna, Primavera y La Gasca en el noroccidente de Quito. La fuerte lluvia provocó el taponamiento de la quebrada El Tejado y su desbordamiento causó un nuevo aluvión que deja un muerto, heridos y pérdidas materiales. Hernán Higuera recorrió la zona afectada. Eran las 13:30 de este 2 de abril cuando la pesadilla volvió otra vez a los barrios La Comuna, Primavera y La Gasca. La fuerte lluvia en Quito una vez más provocó un aluvión que deja hasta el momento un muerto, heridos y un número no cuantificado de damnificados. Se pensaba que en la represa La Primavera y la quebrada El Tejado se había hecho el mantenimiento adecuado, pero nadie explica cómo por la quebrada bajaron enormes troncos y piedras que taponaron el desfogue. El agua represada desbordó para con fuerza arrastrar lo que encontraba a su paso, como ya ocurrió hace 2 años y 3 meses, y el riesgo es el mismo. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona que fue arrastrada por la correntada. Vecinos intentaron rescatarlo sin suerte. Yo le cogí ahí en la esquinita y le puse a la pared. Le estaba teniendo ahí hasta arreglar esto y le veo que ya no respondió. Hay sobrevivientes de la tragedia de hace 2 años que volvieron a sentir la misma angustia. Tras 4 horas del aluvión aún se rescataban personas de los subsuelos de zonas residenciales. Sí, ya no pude más porque intenté cerrar la puerta y ya me empujó con todo. 8 vehículos y motocicletas fueron arrastrados kilómetros. Sus ocupantes alcanzaron a salir. Ahora logré darme la vuelta, pero y ahí el carro yo ya le dejé y el carro vino a parar acá. Las alarmas de alerta que se suponía existían no sonaron, dicen los moradores, y el ECO 911 otra vez es cuestionado. El alcalde dijo que ha habido el mantenimiento de las quebradas y ofreció auditar al ECO 911 porque no respondió. ¿Llamó al ECO? Sí. Ese es un buen punto porque voy a pedir que haya una auditoría de todas las llamadas si fueron atendidas o no. Los daños aún no están cuantificados y por la persistencia de las lluvias, la zona está en alerta. No se sabe el estado de la represa La Primavera debido a que la lluvia y la neblina no permiten evaluar la magnitud del riesgo. Esta es una zona de alto peligro. El COE de Tulcán en Carchi declaró en emergencia a la comunidad de Cartagena debido a los daños por el aluvión que dejó 60 damnificados. En la zona aún quedan las secuelas de la tragedia. Paola Andrade con las imágenes. Tras 6 días de aluvión que enterró 3 viviendas en la comunidad de Cartagena, parroquia El Carmelo en Tulcán, el COE cantonal declaró la emergencia en la zona rural donde habitan 100 familias.
En esta área de 8.000 metros cuadrados de la comunidad no queda rastro de las casas. Todo el terreno quedó cubierto por una capa de lodo y metros más adelante se formó un socavón de 5 metros de profundidad. 60 personas quedaron damnificadas y ahora permanecen en viviendas de familiares y en un albergue, mientras 2 retroexcavadoras realizan labores de limpieza para retirar todo el sedimento acumulado. Las 3 casitas no quedamos sin nada. Pero alrededor de la zona de emergencia hay otros 13 inmuebles que están en riesgo, pues según el Cuerpo de Bomberos de Tulcán, en la quebrada donde se originó el aluvión, hay un sedimento que ante una lluvia fuerte podría desbordarse y nuevamente afectar a la comunidad. Y los escombros, palos, piedra y lodo se extienden de 1,5 kilómetros. Se estima que las tareas de limpieza con maquinaria de 3 instituciones públicas tarde una semana más. A menos de un año de su inauguración, la ruta aérea entre Manta y Galápagos fue suspendida. La decisión está relacionada a una baja demanda de pasajeros, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. A partir del 19 de abril, la ruta aérea Manta-Baltra en Galápagos será suspendida, pese a que apenas fue inaugurada el 2 de julio de 2023, para mejorar la conectividad de la ciudad manabita. La aerolínea Avianca, que fue la primera en conectar estos 2 destinos, con 2 vuelos a la semana los lunes y viernes, desistió porque la ocupación era baja. Así lo confirmó el Comité Técnico para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta. Tienen registros de que apenas abordaban 75 pasajeros en aviones Airbus A320, con capacidad para 180. Solo en feriados mejoraba la demanda. El comité informó que las aeronaves que Avianca destinaba para esta frecuencia serán reubicadas en la ruta Manta-Quito, que tiene mayor afluencia. Además, ya hay conversaciones con otra aerolínea para que cubra la ruta suspendida. Avianca aseguró que todos los pasajeros con fechas posteriores al 19 de abril serán reubicados en la ruta Quito-Galápagos. El gobierno acumula atrasos y deudas. La situación no mejora para la caja fiscal. Los incumplimientos se han triplicado desde enero de este año. Uno de los mayores compromisos es con los gobiernos seccionales que aseguran no tener fondos para obras ni para sueldos. Francisco Garcés con las cifras. La situación de la caja fiscal sigue crítica y el gobierno acumula deudas y obligaciones. En enero los retrasos sumaban algo más de 410 millones de dólares. Subieron en febrero a 740 millones y marzo cerró con obligaciones pendientes por 1.550 millones. Una de las mayores deudas es con las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Se arrastra desde el gobierno pasado y suma más de 1.300 millones de dólares. La mayor parte por concepto de equidad territorial, por 850 millones. Este martes el gobierno empezó a pagar ese rubro de febrero a las juntas parroquiales y una parte de municipios y prefecturas. En su comunicado, el ministerio no dio a conocer cuántos son los gobiernos seccionales a los que se les está pagando ni cuánto se ha entregado. Otra obligación que tiene pendiente el régimen es con el IES. El primer trimestre acumuló una deuda de 544 millones de dólares por el 40% de las pensiones jubilares. En los 3 meses solo pagó 103 millones. Tampoco el gobierno pudo cumplir a tiempo con el pago de sueldos. Los retrasos suman más de 100 millones de dólares que corresponden al 6% del monto que mensualmente se paga por sueldos. Según los alcaldes, las asignaciones entregadas solo han alcanzado para pagar sueldos y anunciaron una marcha este jueves para exigir al gobierno el pago de lo adeudado. Y lógicamente esto es por la falta de respuesta y empatía de un gobierno nacional que debía darnos respuesta de manera mucho más ágil. Entendemos la crisis, entendemos que uno cuando asume una administración pública hereda problemas. Sin embargo, nosotros también hemos heredado problemas y nos ha tocado buscar los caminos para dar respuesta. El gobierno también acumula deudas por casi 100 millones de dólares con proveedores y por servicios no pagados. El precio internacional del barril de crudo WTI de Estados Unidos superó los $83. La expectativa de los analistas internacionales es que se mantenga por sobre los $80 durante todo el año. Esto significaría ingresos adicionales para el Estado que no habían sido presupuestados. Lenín Artieda con el panorama petrolero. Abril empezó con buenas noticias para los países exportadores de petróleo. El precio internacional del crudo mantiene su tendencia al alza y alcanzó su valor más alto en lo que va del año.
El indicador WTI, que es el que rige en la comercialización del petróleo ecuatoriano, se ubicó en $83.88. El barril de crudo en la proforma presupuestaria 2024 se proyectó en $66.70, lo que deja una diferencia a favor de $17.18 por cada barril exportado. Pero el mercado petrolero es dinámico y sensible a múltiples factores externos. La situación de marzo es distinta a la de enero, cuando el precio del WTI apenas superaba los $65. Desde la perspectiva ecuatoriana, se recibía menos de lo que se esperaba. En febrero las cosas mejoraron y Ecuador ya facturaba $69.98 por su petróleo, $2.28 por encima de lo previsto. Para marzo, Petroecuador espera vender su crudo en $75.92, $9.22, más de lo presupuestado. Quienes se dedican a estudiar los futuros energéticos, es decir, el valor que tendrá en el tiempo, entre otros, los recursos petroleros, esperan que los precios se mantengan por encima de los $80 durante este año, debido a las tensiones geopolíticas que generan los conflictos entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamás. Controlado el valor, eso sí, por un débil crecimiento de la demanda mundial. Ahora, ¿cuál podría ser el impacto de estos precios altos del petróleo si se cumplen las proyecciones? Ecuador presupuestó exportar poco más de 100 millones de barriles, y esos $9 adicionales significarían, contando desde marzo, 750 millones más. Dinero con el que, según el exministro Fausto Ortiz, teniendo en cuenta el mal estado de las finanzas públicas, se podrían hacer algunas cosas: achicar el déficit, aminorar los atrasos, destinarlos a incrementar la producción petrolera, entre otras. ¿Y la inversión pública? Bueno, para eso estaría la opción de conseguir deuda. Y eso, para Ecuador, no es precisamente una cosa sencilla. En Guayas hay congestión por la demanda de gasolina en la terminal de Petroecuador en Pascuales. Sucede porque tanqueros de otras provincias deben trasladarse hasta esa zona para poder abastecerse, como lo informa Bessie Granja. Debido a la reducción de distribución de gasolina en la terminal de Petroecuador ubicada en Barbasquillo, Manabí, conductores de tanqueros deben abastecerse de Ecopaís, Super y Diesel en la terminal de Pascuales en el norte de Guayaquil. Para los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles, esto complica las operaciones en ambas provincias. Y el problema para Guayas es que el terminal de Pascuales se satura definitivamente y los carros llegan atrasados a las estaciones de servicio y a veces se generan ciertos desabastecimientos. En Manabí se requieren 90.000 galones diarios de Ecopaís, aproximadamente. Y aunque en esa provincia no existe desabastecimiento, los dueños de las gasolineras advierten que de persistir el problema, no podrán sostener sus operaciones. Para las 125 gasolineras que más o menos tenemos en la provincia, pues nos toca abastecernos desde las provincias de Guayas. Estamos hablando de unos $12.000 diariamente en transporte. Son gastos adicionales, en realidad, que no deberíamos también subsidiar este tema. Autoridades de Petroecuador explicaron lo que sucede mediante un oficio. Esto obedece a las continuas intervenciones de la delincuencia organizada en la tubería del poliducto Libertad Manta para sustraer hidrocarburos de forma ilícita mediante perforaciones clandestinas. Los ataques de los grupos delincuenciales al poliducto ocurren diariamente en horas de la noche y madrugada. En el mismo documento, la estatal informa a los dueños de estaciones de servicio que con base en los contratos se realizará el abastecimiento de combustible en las terminales o depósitos donde esté disponible el producto. El Papa Francisco cuenta en un nuevo libro llamado El Sucesor, donde se describe sus 10 años de convivencia con el Papa emérito Benedicto XVI. Incluye temas polémicos, como cuando el argentino fue acusado de apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, es una obra que revisa aspectos de su relación con el Papa Francisco desde la renuncia de Benedicto en 2013 hasta su muerte en 2022. Revela unidad de intenciones, lealtad y simpatía. El Papa Francisco dice: me dejó crecer, me dio paciencia, y si no veía clara alguna cosa, pensaba 3 o 4 veces antes de decírmelo. Me dejó crecer y me dio libertad para tomar decisiones. Y añade que el Papa Benedicto nunca dejó que se hablara mal de él.
Un día se presentaron en su casa para hacerme prácticamente un proceso y me acusaron ante él de que yo promovía el matrimonio homosexual. Benedicto no se agitó, porque sabía perfectamente lo que yo pienso. Los escuchó a todos, los calmó y les explicó todo. Fue una vez que mencioné que como el matrimonio es un sacramento, no puede administrarse a parejas homosexuales, pero que de alguna manera había que dar alguna garantía o una protección civil a la situación de estas parejas. Les dijo, esto no es una herejía. ¿Cómo me defendió? El autor es el periodista español Javier Martínez Brocal, quien fue director de la agencia televisiva Rome Reports, especializada en la cobertura informativa diaria del Papa y el Vaticano. Cuando le propuse esta entrevista al Papa Francisco, a mí me sorprendió, porque me dijo, no te puedes imaginar lo que me ayudó Benedicto XVI en mi camino, no te puedes imaginar, para mí fue un padre. Y le dije, esto no se sabe. Y entonces así salió la entrevista. En la entrevista, Francisco dice que fue utilizado en el cónclave de 2005 para intentar bloquear la elección de Benedicto XVI, pues él también era candidato y eso impedía que el cardenal Ratzinger tuviera los votos suficientes. Al final declinó su candidatura, pero cuenta que la intención de algunos cardenales era poner un candidato distinto, que no querían un papa extranjero. Además, Francisco menciona que no ve como una prioridad tener que hacer reformas a los cónclaves, pero ha decidido simplificar, por ejemplo, el ritual del funeral de los papas, disponiendo que en adelante el cuerpo no sea expuesto al público, sino dentro de cofre cerrado. Menos espectáculo, dice, y que en su caso, a su muerte, sea sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma y no en las grutas vaticanas como ha sido la costumbre. Un ataque israelí mató a 7 trabajadores de una organización humanitaria en el centro de Gaza. Esto pese a haber coordinado con el ejército la entrega de ayuda humanitaria. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que fue un ataque involuntario. Así quedaron los vehículos tras un ataque israelí registrado la tarde del lunes. El convoy bombardeado pertenecía a World Central Kitchen, una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada al abastecimiento de comida en todo el mundo, que había enviado un equipo a Gaza. La ONG afirmó que había coordinado con las fuerzas israelíes para salir desde las bodegas en Deir al-Balá, en el centro de la franja, donde habían descargado más de 100 toneladas de alimentos que llegaron por vía marítima. Pero a pesar de que se desplazaban por una zona no conflictiva, en 2 vehículos blindados con logotipo de la organización fueron atacados. Los 7 miembros del equipo fallecido son ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido, uno con doble nacionalidad estadounidense y canadiense y otro de Palestina. Sus cuerpos fueron recuperados por miembros de la Media Luna Roja esta madrugada y llevados a un puesto fronterizo de la ciudad de Rafah para ser evacuados a Egipto. La directiva de la organización comunicó que suspendió sus operaciones en esa región y que pronto tomarán decisiones sobre el futuro de su trabajo en Gaza. El ejército israelí lamentó lo ocurrido y el primer ministro Benjamín Netanyahu dice que fue un ataque involuntario. Este incidente tiene otros graves efectos en la asistencia humanitaria, pues barcos cargados con 240 toneladas de alimentos y enseres han decidido no atracar en puertos gazatíes y algunos están regresando a Chipre, desde donde habían iniciado su viaje. La violencia política en México se incrementa durante la campaña para las elecciones seccionales de junio. Este lunes fue asesinada la candidata del partido oficialista Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, en San Miguel Octopán. Más de 12 aspirantes a cargos de elección popular han sido asesinados desde septiembre de 2023, fecha en que se inició el proceso electoral. Donald Trump pagó una fianza de $175 millones para apelar el fallo en su contra en un caso de fraude civil en Nueva York. Sus abogados argumentaron que cubrir el total de la multa más intereses no era factible. Esta fianza suspende cualquier acción contra propiedades del exmandatario americano en esa ciudad y le permite presentar una apelación. En Estados Unidos, un tornado tocó tierra anoche y causó daños en la ciudad de Barnesdale, en Oklahoma. Más de 1.100 usuarios permanecen sin electricidad, incluidas escuelas, por lo que este martes se suspendieron las clases. Servicios meteorológicos señalaron que además hubo alerta de tormentas eléctricas.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, fue reelecto en los comicios de diciembre de 2023 con el 90% de los votos. Al-Sisi llegó al poder en 2014, fue reelegido en 2018 y cambió la constitución para aumentar de 4 a 6 años el periodo presidencial. Sobre él pesan acusaciones de organizaciones de derechos humanos por perseguir y detener a sus detractores políticos. Aún así, es uno de los principales aliados de Occidente. Y el legendario Hotel Tropicana de Las Vegas cierra sus puertas. Funciona hasta hoy. Será demolido en octubre para construir un moderno estadio de béisbol para las grandes ligas. En sus 67 años llegó a ser sede del show de variedades Folly Burger, que estuvo en cartelera por 50 años. Era uno de los sitios favoritos de grandes artistas como Frank Sinatra y fue filmado en películas como Agente 007. Así, este ícono de Las Vegas se despide. $1,500 comuneros antimineros marcharon en Sicchos, en Cotopaxi, tras la suspensión de la Audiencia de Acción de Protección para evitar la explotación minera en la parroquia Palo Quemado. Patricio Viera cubrió esa manifestación. Fue a partir de las 9 de la mañana de este martes que se concentraron en los exteriores del complejo judicial de Sicchos unos 1.500 comuneros antimineros de las parroquias Las Pampas y Palo Quemado para seguir de cerca la audiencia de acción de protección presentada por el alcalde de Sicchos, Oscar Monge, en la que solicita se paralice el proceso de socialización de consulta previa a la explotación minera en la localidad. Sin embargo, la diligencia, que arrancaría a las 10, no se concretó, pues solo asistió el accionante, es decir, el alcalde de Sicchos. El juez Darwin Paredes la suspendió, pues ni el abogado de la Presidencia de la República ni del Ministerio del Ambiente se conectaron. Al conocer la postergación, cerca de las 11 de la mañana, los 1.500 comuneros marcharon desde el complejo judicial y recorrieron 10 cuadras durante 1 hora. No hubo disturbios. Mientras en la parroquia Palo Quemado, desde el pasado sábado, los 210 policías y los 100 militares que reforzaron los controles en la zona para evitar incidentes se retiraron. La fecha de la nueva audiencia para definir el futuro de la consulta ambiental del proyecto minero La Plata aún no ha sido definida. Este mes se cumplirá la primera repatriación de 13 presos de nacionalidad colombiana en cárceles de Ecuador. Así lo anunciaron autoridades de ambos países. Bessie Granja con la noticia. En los próximos días, 13 presos de nacionalidad colombiana que cumplen condenas en cárceles de Ecuador serán los primeros repatriados. Así lo anunciaron Néstor Osuna, ministro de Justicia de Colombia, y la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quienes se reunieron este martes en Bogotá. Vamos a recibir unos este mismo mes de abril, y seguramente vendrán otros más. Asimismo, hemos tratado materia de seguridad, de cooperación en seguridad, entendiéndose que los problemas que aquejan al Ecuador aquejan a la región. La autoridad de Colombia detalló que para la reubicación de estos reos se analiza los cupos que existen en los centros de rehabilitación, que sean cercanos a sus familiares en ese país. Hasta la fecha, según cifras del sistema de rehabilitación social, en el país existen 1.113 presos colombianos. El ministro Osuna aclaró que no se habló de un número específico que llegará en lo posterior a su territorio, por lo que está por verse si se cumple el traslado de la cifra inicial a la que se refirieron en enero pasado autoridades de gobierno. IVA, el despegue del 15%. 28 productos de la canasta básica familiar aumentaron de precio tras el incremento del IVA al 15%. Forman parte de los bienes y servicios que, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, el INEC, consume un hogar promedio en Ecuador. Vanessa Robles nos presenta el listado. Aunque la mayoría de los 75 productos que conforman la canasta básica familiar, especificada por el INEC, no graban IVA, 28 de estos artículos sí tienen este impuesto al valor agregado y por consiguiente, desde esta semana, adquirirlos representará un valor mayor,
Entre los artículos constan café soluble, gaseosas, gelatina, almuerzos, detergente, jabón para lavar, papel higiénico, entre otros. Todos estos son parte de los 359 productos que integran la canasta de bienes y servicios que consume un hogar promedio y que utiliza el INEC para calcular la inflación en el país. 208 tienen IVA del 15%, como vestimenta, artículos de limpieza o comida preparada, y los 151 restantes no pagan este impuesto, como las carnes rojas y blancas, atún, arroz, pan, avena, frutas, vegetales, café molido, azúcar, sal y agua embotellada. Tampoco se paga más por salud, educación, transporte ni servicios básicos, pues tienen tarifas 0% de IVA, como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de basura. El gobierno espera recibir ingresos adicionales por $110 millones con esta recaudación en 2024, para cubrir gastos de seguridad y valores pendientes del Estado. Los transportistas de camiones que trasladan legumbres y verduras hasta los mercados mayoristas aseguran que no tienen motivos para subir la tarifa de los fletes debido a que el IVA incrementó al 15% y también por el incremento del diésel que consideran que no es significativo. Diego Cuenca precisa cuánto cuesta movilizar productos desde Chimborazo hasta la provincia del Guayas. Es casi una muletilla que se repite cada vez que ocurre hasta el mínimo cambio en la cadena de distribución de víveres. Los precios de la mayoría de los productos aumentan, pero ¿se justifica dicho incremento? Televisazo tomó como ejemplo el traslado de legumbres y verduras hacia los mercados mayoristas del país. Cada camión transporta 400 bultos en promedio. Salen desde Riobamba hasta el mercado de Montebello en Guayaquil. Y para cubrir esa ruta de 230 kilómetros, necesita al menos 30 galones de diésel. Hasta la semana pasada el transportista pagaba $52.50. Y con el incremento del IVA, ahora paga $53.70. Hay una diferencia de $1.20 más. El costo del flete es de máximo 70 centavos por bulto. Es decir, si el $1.20 adicionales se divide para los 400 bultos que viajan en el camión, el incremento se diluye a apenas 0,003 centavos de dólar, literalmente menos de un centavo. Los miembros del gremio de transportistas pesados de Chimborazo reconocen que por ahora no se justifica hacer un incremento. Claro, estaríamos a la expectativa de que cuando se libere el precio del combustible, pues ahí creo que se hablaría de un incremento real hacia el flete del transporte acá. Por lo tanto, la subida del IVA no debería generar especulaciones de precios en los productos de la canasta básica. Los controles para asegurar que eso no ocurre en mercados y tiendas están en manos de las intendencias y ya empezaron a realizarse. El IVA que se cobra por las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo no representa ni un cuarto del monto que el Estado asume anualmente por el subsidio. Francisco Garcés muestra más de esas cifras. El aumento de 3 puntos en el IVA del 12 al 15% en las gasolinas Extra y Ecopaís, en el diésel y en el gas licuado de petróleo representarán un ingreso para el Estado de alrededor de $150 millones al año. El total del IVA por estos combustibles suma $747 millones. Ese monto es mucho menor a lo que el Estado sigue invirtiendo en los subsidios, pues para este año representarán $3.093 millones del presupuesto. El diésel se lleva $1.506 millones, es decir, el Estado subsidia alrededor de $1.30 por galón. Por las gasolinas Extra y Ecopaís, el subsidio suma $631 millones, un promedio de 25 a 30 centavos por galón. Para que cada cilindro de gas de uso doméstico se mantenga en $1.65, el Estado destina $737 millones. El subsidio es de $13.35 por cada cilindro. En el presupuesto, los subsidios a estos 4 combustibles representan el 39,6% del total de los otorgados por el Estado. Narcopolítica. El pulpo se expande.
En sus testimonios anticipados, Mayra Salazar y Eli Angulo, hombre de confianza de Leandro Norero, mencionaron a más vinculados a la trama de los casos Purga y Metástasis. Se trata del ex policía Cristian Peña, quien sería cercano al cartel de Sinaloa, la ex fiscal Mayra Dolores Coloma, parte del equipo legal de Norero, y la abogada Vivian Hernández, procesada por lavado de activos en el caso Amistad. Más de esta investigación con Luisa María Heredia. En su testimonio anticipado, Eli Angulo, alias Estimado, el administrador de los bienes de Leandro Norero, mencionó a la abogada Vivian Hernández, procesada por lavado de activos en el denominado caso Amistad. La identificó como la primera dama, aunque aseguró no saber el porqué de su alias. Lo que sí contó es que Hernández presumía de su cercanía con Wilman Terán, quien presidió la judicatura hasta ser detenido por el caso Metástasis. Wilman Terán mantenía constantes reuniones con el señor alcalde de Manta y la señora Vivian Hernández, conocida como la primera dama. Se reunían en la ciudad de Crucita. Terán, afirmó Angulo, ayudó a Agustín Intriago para que no sea destituido por una acción presentada con base en un examen especial de Contraloría por el comodato de un terreno en Manta durante su primera administración. También confirmó que Intriago le facilitó contratos con el municipio de Manta Norero. La doctora, en cambio, según relató Angulo, es la exfiscal de Guayas, María Dolores Coloma, quien formó parte de la unidad de lucha contra el crimen organizado y se jubiló en 2019. Luego se sumó al equipo legal de Leandro Norero. La doctora María Coloma le dio el ok de los negocios y las transacciones que hacía el señor Leandro Norero Tigua. Empezó a darle asesoramientos mucho más seguidos al señor Leandro Norero Tigua y a darle información privilegiada de ciertos operativos que se realizaban en la ciudad de Guayaquil, ya que él siempre se mantuvo alerta porque tenía miedo de que le realizaran algún allanamiento. Coloma, de acuerdo con Angulo, intentó neutralizar la investigación sobre el lavado de activos que llevó a la detención del patrón. A cambio recibió una casa valuada en $1.200.000 en Vallenita y 2 vehículos. También el montaje de un estudio jurídico en San Borondón. De hecho, Coloma estuvo en la mansión del narco la madrugada del 25 de mayo de 2022 cuando fue allanada. Intentó frenar el operativo llamando a Lidia Sarabia, la fiscal del caso, y a otros contactos, pero no tuvo éxito. Mayra Salazar, por su parte, al hablar en su testimonio de uno de los contactos de su celular, Joa, una ex privada de libertad que conocía de un piloto y de una avioneta que servía para sacar droga, se refirió a un ex policía a quien vinculó con el cártel de Sinaloa. Dentro de esta colaboración con la justicia, también voy a entregar la identidad de esta persona que corresponde al abogado Cristian Peña, quien es ex policía, quien en su momento me comentó que tenía acercamientos y que trabajaba para el hijo del Chapo Guzmán, a quien yo conocí mientras se realizaba la campaña de comunicación de la hoy alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. El abogado representó a Vargas en un caso de asesinato suscitado en Salinas, en el que la entonces candidata a la alcaldía debía rendir versión. La diligencia se aplazó para que no afectara su campaña. El legislador por Chimborazo, Carlos Paul Auya, renunció a su cargo. Llegó a la Asamblea Nacional como miembro de la bancada de Construye, pero fue separado por haberse reunido con el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Según expuso en la carta entregada al presidente del Legislativo, deja su curul de manera irrevocable por diferencias fuertes e irreconciliables entre su pensamiento y los objetivos de la Asamblea Nacional. No ha dado más detalles sobre su renuncia. ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa, empezó a promover el sí en la consulta popular mediante redes sociales. Los asambleístas de su bancada también la promocionan en la red social X. Patricio Díaz informa cuál es el eslogan que utilizan. El movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, inició la promoción del voto por el sí en redes sociales. Llegó la esperanza que todos queremos. En su cuenta oficial de Instagram publicó varias historias con el eslogan "Yo digo sí". Y en otras imágenes incluyen el "Por más seguridad, yo voto 11 veces sí", utilizando los colores característicos del movimiento, púrpura, amarillo y blanco. Además, incluyen frases de sus simpatizantes Sí a la consulta. y del presidente Noboa. Nunca vamos a parar de luchar por el bienestar de los ecuatorianos. Los legisladores también iniciaron la promoción del sí. En sus cuentas de X utilizan el hashtag Dire sí al Nuevo Ecuador. No son frases armadas, son frases que salen del día a día cuando recorremos los barrios, cuando estamos con la gente. El movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, que también auspició a Daniel Noboa en su candidatura presidencial, es el único que está acreditado por el CNE para la campaña por el sí.
pero hará su promoción de manera independiente. El movimiento Mover, que impulsó también la presidencia de Daniel Noboa, fue suspendido por el CNE, mientras ADN no pudo ser inscrito porque está en proceso de recolección de firmas para convertirse en movimiento. Sin embargo, liderará la promoción de campaña. Debates en todas las universidades, a la altura como debe ser este país que lo requiere, y las visitas en territorio para que la gente sepa la verdad. Los simpatizantes de ADN esperan que el presidente Daniel Noboa se una en alguno de los recorridos. Por ahora, el jefe de Estado, en sus visitas a varias provincias y poblaciones, defiende la consulta y cuestiona a quienes impulsan el no. Empezó el proceso de matriculación en el país para quienes no hayan terminado la educación básica superior ni tampoco el bachillerato. La educación será virtual y el plazo de inscripción es hasta el 30 de abril, como lo reporta Vanessa Robles. Aquellos jóvenes, adultos, personas sordas o de la tercera edad que no hayan terminado el colegio podrán inscribirse en la modalidad a distancia que ofrece el Ministerio de Educación. Los aspirantes deben acercarse a uno de los 138 distritos del país, el más cercano a su lugar de residencia, cumpliendo los siguientes requisitos: tener desde 15 años para básica superior y a partir de 18 para bachillerato, documento de identidad, ya sea cédula, pasaporte o carné de refugiado, número de teléfono, un correo electrónico, una planilla de servicios básicos y el expediente estudiantil. Si no lo tiene, deberá rendir un examen de ubicación. También pueden postular extranjeros que residan en el país y aquellos ecuatorianos con escolaridad inconclusa que vivan en Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Hungría o Chile, mediante la página web adistancia.educacion.gov.es, seleccionando la opción matrícula, formulario exterior, valida el acceso, clic en aceptar y colocar los datos. Si usted está en Ecuador y se inscribe por internet, el formulario será anulado. Para las personas sordas, se habilitó la opción Ayuda con matrícula para recibir la guía de docentes intérpretes. Cada grado o curso durará 5 meses. La matriculación terminará el 30 de abril. El servicio educativo es gratuito y los materiales estarán disponibles en el aula virtual. La formación propedéutica empezará el 29 de julio y las clases virtuales serán desde el 19 de agosto de este año. Hace pocos minutos un terremoto sacudió la costa de Taiwán, actividad que alertó de un tsunami también. Según información preliminar, el sismo tuvo una magnitud de 7.5 grados y se sintió en Japón y también en Filipinas. Videos de redes sociales muestran edificios derrumbados. Aún no hay un reporte oficial de daños y las autoridades no han informado tampoco sobre posibles víctimas. Obras de teatro, exposiciones fotográficas, jornadas lúdicas y shows de magia formaron parte de las actividades para conmemorar el Día Mundial del Autismo en 4 cantones del país. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños reciben ese diagnóstico sobre la dificultad de interactuar con otros. Marvin tiene 8 años y este es su show de magia. Ahora cadabra. Hoy le voy a presentar al monstruo que está triste. Está triste. Estefano, en cambio, realiza un ejercicio sensorial con espuma y esferas, mientras Andrés escala. Ellos son parte del Centro Enigma en Guayaquil, donde 40 niños con trastorno del espectro autista han preparado ejercicios por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. A la par, el Centro Descifrar, con una obra de teatro, destaca la importancia de la integración de niños autistas con otros grupos. Así se busca transmitir que el trastorno del neurodesarrollo no excluye la interacción. 100 imágenes sobre una estructura metálica forman parte de la exposición fotográfica en San Borondón, titulada Mirando a través de ellos. 40 niños y adolescentes con autismo de entre 2 y 18 años posaron para esta propuesta, que también contó con una galería audiovisual donde los protagonistas compartieron con sus familias. En Babahoyo, el Centro de Atención a Niños Cracker
conmemoró con un festival de juegos lúdicos la fecha. Participaron 30 personas con autismo de 2 a 15 años de edad y menores que no tienen ninguna condición, fortaleciendo la motricidad de los diagnosticados. En el Centro Municipal de Atención Integral para Personas con Discapacidad, CEMATID, en Durán, 40 niños con sus familiares desarrollaron juegos de mesa y ejercicios con una pelota gigante. Estos espacios buscan, mediante terapias, mejorar su adaptabilidad a los estímulos externos para que puedan integrarse al sistema educativo regular. Según el Ministerio de Educación, este año hay 4.179 estudiantes con autismo dentro del sistema público de enseñanza. En Chaco, provincia de Napo, una familia denuncia la contaminación de sus tierras luego de que se instalaron los tanques con el petróleo extraído del río Quijos, donde hace 10 días ocurrió un derrame de crudo. Elizabeth Quesada con más de la situación en la zona. Luego del derrame de crudo en la quebrada Macana, estos tanques con el petróleo recolectado fueron ubicados en el sector San Marcos del cantón El Chaco, en Napo. En ellos se almacenó el crudo extraído del río Quijos durante las labores de contención. Estos fueron instalados a 10 metros de una vivienda dentro de la finca de la familia Vaca Díaz. En la zona, el olor a combustible es insoportable. Se observan restos de líquido esparcidos en el suelo y la vegetación. Los propietarios denuncian que este campamento se instaló de forma arbitraria. A lo largo de 2 de las 8 hectáreas de la finca se observan restos de crudo y 5 piscinas para la siembra de 25.000 alevines quedaron inservibles. Además, una vía de acceso que servía para el traslado de frutas y leche está hundida por el paso de maquinaria pesada. Televistazo solicitó una entrevista a OCP para conocer qué plan de remediación abre en la zona, pero no hubo respuesta. Una exposición fotográfica se exhibe precisamente, una resolución del Consejo de la Judicatura impedirá que la identidad de ciertas personas que fueron parte de un juicio permanezca en el sistema judicial. Diego Puente con los detalles. La identidad de los procesados que hayan sido declarados inocentes por un juez o sobreseídos por la Fiscalía ya no aparecerá en el sistema judicial conocido como SADGE. Ese beneficio está vigente desde el 26 de febrero. El Consejo de la Judicatura aprobó esa resolución. Hay que ocultar de manera definitiva la identidad de esas personas. Es decir, cuando usted ingrese a esos nombres, esos apellidos a la página, ni siquiera le salga esa identidad porque, en definitiva, habiendo sido procesado, no ha sido condenado. Según el documento, se busca cumplir con la ley de datos personales y no entregar los nombres y apellidos de las partes procesales, así como los números de cédula de ciudadanía registrados en el módulo de sorteos del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano. Dueñas considera que el ocultamiento de la información es contraproducente porque no se tiene precisión sobre el pasado judicial. Pero no me pueden obligar a mí, como ecuatoriano, a contratar a una persona que tiene un prontuario de 30 detenciones o que ha sido sometido ya a la justicia 5 o 10 veces. Entonces algo está pasando. El expediente sí se mantendrá en el sistema judicial, pero solo se podrá acceder mediante códigos. Actualmente ya se usa una opción similar para casos de violencia sexual, en los que participan menores de edad o en sistemas de víctimas y testigos. En la resolución, la Judicatura señala que se busca precautelar los derechos al honor, buen nombre y no discriminación por el pasado judicial de los intervinientes en un proceso legal. Una exposición fotográfica se exhibe en el Museo Archivo de Arquitectura en Quito. Y en Cuenca, el artista Javier Barco presenta Espectros, una obra de teatro experimental en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Estefanía Arias con la agenda cultural. Ay, gorda. A veces me caes bien. Una comedia que mostrará el lado oculto de una amistad llena de envidia e inseguridades. Es la obra Te odio, gorda, que se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. ¡Te odio, gorda! Las funciones serán este miércoles 3 y jueves 4 a las 8:30 de la noche y 9:30 de la noche, y viernes 5 y sábado 6 a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. Es Quito y la Bauhaus en el mundo,
una exposición fotográfica de Young Molitor que ofrece una mirada cautivadora a la arquitectura moderna. La muestra se exhibe en el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador en Quito. Estará abierta hasta el 16 de abril, de miércoles a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es libre. Javier Barco presentará Espectros, una obra de teatro experimental, cargada de expresión y simbología, inspirada en el teatro de la crueldad. Según el artista, la puesta en escena enmarca una dramaturgia contemporánea que expone las caras más oscuras del patriarcado. La función será el jueves 4 y viernes 5 a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, en Cuenca. La NASA se alista para el próximo eclipse solar total del lunes 8 de abril. Los científicos enviarán cohetes para recopilar datos cruciales durante ese evento astronómico. Ileana Suárez nos cuenta más. Expertos de la NASA quieren aprovechar al máximo el próximo eclipse solar del 8 de abril, una oportunidad única para diversas investigaciones. Es por eso que han preparado el lanzamiento de 3 cohetes de exploración que partirán desde las instalaciones de Wallops Island, en Virginia. La misión consiste en que cada cohete alcance una altura de 420 kilómetros y llegar a la ionosfera. En ese momento, expulsen 4 instrumentos de medición que recopilarán información de las condiciones durante el eclipse y su impacto en nuestra atmósfera. La ionosfera es la zona que absorbe los rayos ionizantes provenientes del Sol y se comporta como un escudo protector que permite que la vida en la Tierra sea posible, por lo que los científicos quieren medir los cambios que ocurren durante ese evento. Este eclipse solar total se podrá ver en partes de México, en 15 estados del centro y del este de Estados Unidos y en Canadá. Un hecho que desde ya causa gran expectativa entre los aficionados de la astronomía en todo el mundo. Show de fuegos artificiales y 1000 drones, los japoneses despidieron a su robot gigante de Yokohama. La réplica de un Gundam de 18 metros estuvo abierta al público desde el 2020, atrayendo a millones de visitantes. Japón despidió por todo lo alto una de sus atracciones más populares de Yokohama, el Gundam de 18 metros. El robot gigante es una réplica del Mobile Suit, una máquina de pelea de una de las franquicias más populares de la animación japonesa, que estuvo en exhibición durante 3 años y ahora será desmantelado. Con fuegos artificiales y un show de 1000 drones, Gundam Factory dijo adiós a su robot, que era capaz de dar pasos, mover sus extremidades y la cabeza. Personajes del anime se formaron en el cielo, al igual que la frase "Gracias Yokohama" ante una multitud de fanáticos. Más de 2 millones de personas visitaron la atracción, subieron el andamio que los acercaba al robot y además vivieron una experiencia de realidad aumentada con la simulación de estar en la cabina del piloto. La exhibición del Gundam abrió al público en 2020 y su popularidad hizo que se extendiera su permanencia hasta hoy. Hasta mañana se pronostica aumento de lluvias con mayor presencia en Santo Domingo, Pichincha, una parte de Esmeraldas, Cachi e Imbabura. El INAMI no descartó, además, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Sin embargo, también advierten niveles de radiación entre moderados y altos. Gracias por su sintonía y confianza, amigos. Mañana en contacto directo estarán Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, para analizar cómo está el sistema de generación eléctrica del país y si vuelven los apagones. También nos acompañará Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, para hablar sobre las cifras del Banco Central, que en resumen anuncian un crecimiento nulo para este año. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.